de ayer, ¿a alguno le quedó alguna duda? Por ahí el sueño hizo que llegue alguna de esas preguntas que ayer quedaron pendientes, ¿no? Bueno, igual si en algún momento, en la medida que empiezan a usar el programa, surge alguna duda, si bien no soy no soy especialista en civil y me dedico a responder preguntas, pero, consultas puntuales o cosas que le vayan surgiendo, a green.mrodrigo@gmail.com, me pueden consultar. No digo que al día siguiente está la respuesta, pero puede ser una ayuda rápida. Bien. El tema de hoy es fundamentalmente poder trabajar con perfiles, de una superficie, perfiles longitudinales o transversales. ¿Por qué longitudinales y transversales? En relación a que este programa está pensado para una obra lineal y entonces la manera de pensar la obra lineal es con un eje principal y después con cortes transversales a ese eje. Y por último, hacer un cálculo de movimiento de suelo. Nosotros vamos a ver una forma particular que no se usa tanto en obras viales, porque en obras, lineales, en general el cálculo de volúmenes es por secciones medias, se hacen, el cálculo de área sección a sección y se hace un cálculo de volumen por el área media y la distancia, ¿verdad? Eso está asociado a la diferencia entre un terreno natural y una obra proyectada. Como nosotros no vamos a avanzar sobre cómo generar un corredor, un modelo de camino, vamos a utilizar una segunda herramienta que también tiene, que es el cálculo de volúmenes por diferencia de superficies. Que en definitiva, cuando hace la obra lineal, también lo hace de la misma manera, desde el corredor genera una superficie y por diferencia de superficies calcula los volúmenes, pero como no vamos a avanzar tanto, lo que vamos a hacer es generar dos superficies y esa es la manera en que el civil calcula un volumen. El volumen encerrado entre dos cáscaras, que son las superficies que vamos a contemplar. Esto que les estoy mostrando ahora surge un poco a partir de una consulta que hubo ayer y que es parte de las definiciones que podemos tener al crear una superficie. Nosotros ayer vimos dos maneras de generar una superficie. Una era simplemente a partir de puntos o de grupos de puntos. Otra manera era usar puntos y líneas de quiebre, que era, por el tipo de relevamiento que hacemos, lo más recomendable. Pero también hay varias maneras más cuando nosotros nos vamos hacia un dibujo de definir o de editar una superficie. Y ahora les voy a mostrar rápidamente una porque surgió de una consulta. Esto puede ser, es una planimetría donde hay ya un dibujo con curvas de nivel, ¿no? y toda una obra de ingeniería. Este trabajo les puede llegar este archivo de esta manera. En principio lo que necesitaríamos sería que estas curvas de nivel sean polilíneas que estén en la respectiva cota que dice ser, ¿verdad? Que por ahí puede ser un dibujo y estén todas en el 0. Si están todas las curvas de nivel están en el 0, nos tendremos que tomar el trabajo de llevarlas a la respectiva cota. Si ya está en la respectiva cota, nosotros lo podemos usar, como dato de entrada directamente. Eso es lo que está en este archivito, que son esas curvas en donde, eliminamos los textos y dejamos solamente las curvas, donde cada una de estas curvas tiene... Donde cada una de estas curvas tiene la cota 261,75 y así está en la respectiva cota que es, ¿verdad? Son polilíneas, simplemente polilíneas en 2D, pero que están en la cota que corresponde. Entonces, con un caso como este, yo puedo generar una superficie, botón derecho, crear una superficie, y transformar esto en una superficie civil para después poder seguir quizás con un cálculo de volumen, con dibujar los perfiles, utilizar el programa para hacer otras cosas que me resultan más sencillas en este software. Ponemos la superficie, un nombre cualquiera, esto ya lo vimos ayer. Definimos un estilo de visualización, por ejemplo, curvas de nivel. Ok. En este primer paso solo creé la entidad superficie. Lo que nos queda es darle una definición, y en este caso la definición va a ser directamente a través de curvas de nivel. ¿Sí? Nosotros habíamos visto grupos de puntos. Otra de las opciones es con elementos de AutoCAD. Si yo tuviera puntos, pero puntos de CAD directamente,
podría tomar esos puntos para generar una superficie. Bueno, el resto de las opciones las pueden seguir investigando, pero esta la vamos a hacer porque es rápida. La definimos a través de curvas de nivel, le ponemos a agregar, le pondremos un nombre a las curvas de nivel y lo que nos va a decir es que las seleccionemos. Seleccionamos las curvas, le damos OK y ya tenemos directamente una superficie civil. Podemos ahora obviar esas curvas de nivel y trabajar sobre esta. Yo hago una línea y quiero un corte rápido, como lo habíamos visto ayer. Profile. Bien, ya tengo una superficie y puedo seguir trabajando de acá para adelante. Bien, es otra de las formas de seguir definiendo una superficie. Esto era para que lo vieran porque surgió de una consulta, nada más, que puede ser rápido. Lo vamos a dejar. Bien, vamos a abrir el archivo que habíamos dejado de trabajar ayer. Habíamos llegado a crear la superficie. Bien. Para poder generar perfiles, entonces lo que necesitamos hacer es definir ejes. Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir un alineamiento. Digamos, cuál va a ser el eje principal sobre el cual vamos a hacer un perfil longitudinal y después perfiles transversales. Si fuera una obra que no es lineal, digamos, acá se da el caso que esto es un camino, pero de repente nosotros hicimos un relevamiento areal como la superficie que acabamos de hacer y queremos mostrar cortes, vamos a definir un eje en cualquier lugar de esa superficie, en un costado, en el centro, digamos, como ahí la posición del eje no es lo importante porque solo nos va a permitir dibujar los perfiles, nada más. Siempre hay que tener en cuenta que por la manera en la que piensa el programa, los perfiles transversales van a tener el cero del perfil en coincidencia con ese eje. ¿Está bien? Entonces, es lo que nosotros querramos mostrar. En general, cuando la obra no está referida a un eje, ese cero no tiene, digamos, no tiene importancia, puede estar en cualquier lugar. Por lo tanto, el eje que vamos a dibujar puede estar en cualquier lugar de un relevamiento areal. En este caso que sí digamos, hay una linealidad en este relevamiento, lo que necesitamos hacer entonces es crear un alineamiento, que es otro de los elementos de Civil. Para eso, la herramienta de creación de alineamientos está en la barra Ribbon, en la solapa Home, donde están las herramientas principales, y tengo la posibilidad de crear alineamientos. Si yo elijo la primera de las opciones, que es la barra de herramientas para la creación de un alineamiento, lo primero que se va a abrir es una barra que me va a preguntar el nombre de este alineamiento. Es cualquiera, no tengo, digamos, en este caso no tiene... Cuando ustedes trabajen van a ser claros con los nombres que le ponen a cada cosa, ¿sí? Para que un dibujo que tiene después varios alineamientos no haya duda de cuál es el que tengo que elegir simplemente con el nombre. Después, en las otras pantallas, lo que me va a preguntar, y en este caso no es tan importante para nosotros, es cómo se visualiza ese alineamiento, el estilo, de qué color es la línea, si es una línea continua de trazos y demás, son estilos, y si el alineamiento tiene o no tiene etiquetas, ¿está bien? Puede no tener etiquetas, puede tener etiquetas, y cada uno de estos estilos, como vimos ayer, puedo hacer una copia y editarlo y ponerle los datos que me interesa mostrar a nivel de etiquetado. Vamos a usar progresivas mayores, menores y geometría. Bien. Cuando abro esta primera opción, entonces se abre la barra de herramientas para la creación de alineaciones, que tiene las herramientas básicas que constituyen en las primeras la creación de tangentes, ¿sí? Un alineamiento básico a través de las tangentes. Voy a hacer tangentes sin curvas. Este caso es una herramienta libre para diseño de alineaciones, ¿está bien? Yo puedo ir marcando las tangentes en el dibujo, o si tengo las coordenadas de los vértices, voy eligiendo y así voy creando un alineamiento. Una vez que el alineamiento está creado, le doy Enter, ya tengo un alineamiento creado. Ese alineamiento tiene un estilo de visualización, que fue el que elegí al principio, y tiene un etiquetado. Son dos cosas que puedo cambiar en cualquier momento, seleccionando, botón derecho, editar etiquetas. Puedo de repente sacarle todas las etiquetas, aceptar, y queda solo la línea. Puedo volver a seleccionar el alineamiento, botón derecho, propiedades, e importar
cancelar, e importar el estilo ese que había puesto o cualquier otro, y vuelvo a tener el etiquetado en el alineamiento. Bien, este es un elemento dinámico, de manera tal que si yo muevo un vértice, se acomoda el progresivado de todo este elemento. Este vértice estaba en progresiva 1445, de repente lo cambio en su posición, está en la 1003 y todo se va, digamos, acomodando en forma dinámica. Y una vez que tengo el alineamiento, incluso lo puedo seguir editando incorporando o curvas circulares con esta herramienta o curvas circulares con transiciones. Es sencillo, elijo, hay distintas maneras de incorporar curvas en alineamiento, las más fáciles una vez teniendo las tangentes. Selecciono, me va a pedir que seleccione la tangente de entrada, estoy leyendo en la parte inferior en la línea de comandos, la tangente de entrada, la tangente de salida. Si la curva es menor a 180 o mayor a 180, porque entre las dos tangentes va a dibujar el rulo, digamos, es el menos común de los casos, la mayoría va a ser siempre menor a 180, una curva simple. Le doy Enter y lo último que me pide es el radio de la curva. Vamos a dejar el ejemplo 200. ¿Bien? Volvemos a lo mismo. Una vez que incorporo el elemento, cambia la geometría del alineamiento, cambia el progresivado. En el siguiente vértice, por ejemplo, una curva con transiciones. No quiero extenderme mucho, pero si alguna vez les toca, son las herramientas básicas. Otra vez, leo en la línea de comandos, cuál es la primera tangente o la primera entidad, cuál es la segunda entidad. Si es una curva de mayor o menor a 180 grados, le pongo que es menor. En este caso, como me pide el radio de la curva circular, podemos poner 250. Y la longitud de la primera espiral primero y la de la siguiente espiral porque pueden no ser simétricas. Le ponemos 50 y 70, solo para que sean distintas. Bien, y ya como este progresivado tenía los puntos de geometría, me está indicando cuál es el punto de la tangente espiral, la espiral circular y así. Lo que les decía ayer es estas abreviaturas, por defecto en el programa están en inglés, si necesitamos cambiarlas porque acá yo no toco acá y puedo cliquear porque es un campo, el campo es el que me está mostrando el punto que es en la geometría la tangente espiral. Entonces en ese caso era dentro de Settings, voy al nombre del dibujo, botón derecho, editar las propiedades y en la solapa de abreviaturas cambio, por ejemplo, la tangente espiral por espiral. La pongo en castellano, voy a cambiar solo esa, cambiaría todas las abreviaturas que uso, pongo aceptar y en la etiqueta ya se actualiza. Bien, de esta manera yo puedo editar gráficamente un alineamiento. O incluso con esta misma barra de herramientas, también tengo la posibilidad de borrar cualquier elemento que haya incorporado. Incluso con la curva puedo cambiar el vértice, con lo cual voy a cambiar el delta, con lo cual va a cambiar toda la geometría de esa curva, pero se va a actualizar. Y solo me va a decir que no es posible en la medida de que yo tenga una segunda geometría donde haya superposición. No me va a dejar mover ese vértice a un lugar en donde después hay superposición con una geometría ya existente. Pero si no, gráficamente esto es dinámico, lo puedo ir estirando y modificando como quiero. Y tengo una manera un poco más analítica que hacia el final de la barra, donde tengo un listado de toda la geometría de este alineamiento, en donde yo puedo ir modificando directamente en el cuadro los radios de las curvas, las longitudes de las espirales, y se va a ir acomodando todo este alineamiento. ¿Sí? Este es el caso en el que yo voy a crear un alineamiento en forma gráfica, se podría decir, ¿no? Gráfica a partir, digamos, o de puntos o porque estoy haciendo algo que ya lo estoy diseñando en otro lugar y entonces vengo y lo hago directamente gráfico. Lo voy a borrar. Ahí borré. Selecciono, suprimir, se borra. Esa es una de las alternativas para la creación de alineamientos. La otra de las alternativas es en la misma barra arriba, en la parte superior donde dice alineamientos, en vez de abrir la barra de creación de alineamientos, lo puedo crear a través de un objeto. O sea, si yo ya tengo dibujado, tengo en el gráfico una polilínea,
puedo elegir esa polilínea y convertirla directamente en un alineamiento. ¿Está bien? Lo que voy a hacer entonces es la línea del eje, que la tenía en este archivo donde están las líneas de quiebre, entre los archivos que trajimos para el dibujo, hay uno que tiene las líneas 3D y otro que tiene las líneas en Z0. Vamos a abrir el que tiene las líneas en Z0. Como esto es un alineamiento, estamos trabajando en el plano. Si yo no me va a dejar elegir una polilínea 3D como elemento para generar un alineamiento. Esa polilínea va a tener que estar en el plano. Bien, esto era el mismo relevamiento con las líneas, pero todas en Z0 sería el dibujo del relevamiento con el cual nosotros después podemos medir. Acá podemos medir anchos y demás. No tenemos las polilíneas en 3D donde las distancias nos quedan distancias inclinadas. Y además, al ser polilíneas 2D, me permite trabajar con estilos de línea y darle a este gráfico, digamos, mejor representación. A las líneas de alambrado, un grafismo de alambrado, a estos que son, digamos, barandas de defensa y así, distintos grafismos que se utilizan en general. Me voy a llevar la línea de eje, ¿sí? Es una polilínea, la voy a copiar, voy a ir al gráfico donde está la superficie. Lo que podemos hacer ahora para visualizar un poco mejor las cosas es seleccionar la superficie, botón derecho, propiedades, y ponerle sin visualización. Así no me molesta ahora en el trabajo. Y si no quisiera ver los puntos, así como habíamos visto ayer, voy a la barra Prospector, voy a grupo de puntos, selecciono todos los puntos, botón derecho, propiedades, le pongo sin visualización al punto, sin visualización a la etiqueta. Aceptar, subo hasta el grupo de puntos, botón derecho, propiedades, voy muy rápido. Perdón. Selecciono el grupo todos los puntos y los llevo arriba del todo. Le doy OK. Limpio el dibujo a nivel gráfico. Estas son las polilíneas 3D. Para apagar estas debería apagar las capas de cada una, ¿sí? Porque esto es una línea de AutoCAD, digamos. Bien, entonces habíamos copiado en el dibujo de Z0 la línea del eje y la voy a pegar en coordenadas originales. ¿Sí? Esto respeta lo mismo que sucede en AutoCAD. Cuando yo dibujo elementos, siempre el último está más arriba que el anterior. ¿Está bien? Entonces, el último que está acá, cuando yo selecciono, es la polilínea. Abajo, si yo hago esto es porque cliqué. Si yo hago un cuadro de selección, voy a seleccionar los dos elementos. Y van a estar la polilínea 3D y la línea. ¿Sí? Bien, entonces, decíamos, para generar un alineamiento a partir de un elemento de AutoCAD, selecciono en la barra Ribbon la creación de alineamientos a partir de un objeto. Selecciono esa herramienta, lo que me va a pedir en la barra de comandos es que seleccione la línea, el arco o polilínea que va a ser el origen de este alineamiento. Selecciono. Lo selecciono y le doy Enter. Al darle Enter, lo que me pregunta, yo ahora no se vio por la escala, acá. Me va a poner una flecha, que es la que el programa intuye, tiene que ver con cómo está dibujada esta línea, porque yo esta línea la dibujé de abajo hacia arriba. Si lo hubiera dibujado de arriba hacia abajo, esta flecha aparecía al revés. Puede ser que el alineamiento vaya en esta dirección o vaya en la dirección contraria. Si va en esta dirección le doy Enter, si va en la dirección contraria pongo Reverse y ya automáticamente él va a poner el 0 del otro lado. Le voy a dar Enter y vuelve a abrir el mismo cuadro de diálogo que tuvimos al principio, donde le vamos a poner un nombre a este alineamiento y de ese alineamiento vamos a elegir algún estilo de visualización. Esto es cómo se ve la línea o cómo se ve en la parte que es recta, la parte que es curva y la parte que es transición espiral. Y por último, si va a tener o no va a tener etiquetas. En la creación de alineamientos a partir de un objeto, tiene acá 3 opciones más que implican que puede que en cada quiebre, digamos, acá yo puedo, si tengo todas curvas circulares del mismo radio, lo cual
no sé en qué caso se puede llegar a dar, no sé exactamente por qué lo tiene, pero si yo tuviera todas curvas circulares del mismo radio para este alineamiento y en cada quiebre quisiera poner esa curva, directamente dejo seteado esto y no tengo que, una vez que está creada las tangentes, agregar una por una todas las curvas. Es una situación extraña, no me pasó nunca, no le voy a agregar curvas a este alineamiento y después puedo elegir borrar o no borrar la entidad que dio origen al alineamiento. En este caso le voy a poner borrar. Le doy a aceptar. Bien. Y ya tengo entonces generado un alineamiento. Si bien este alineamiento se generó a partir de un objeto, ya es ahora una entidad de Civil, es un alineamiento y es tan dinámica como si lo hubiera creado en forma manual. Puedo mover los vértices, puedo incorporar curvas. Así como hablábamos ayer, cuando selecciono un elemento de Civil, en la barra Ribbon se despliegan herramientas específicas para este alineamiento. Y entonces vuelvo a tener la posibilidad de abrir la barra de edición de geometría y a partir de acá agregar curvas, sacar curvas, agregar vértices, sacar vértices. ¿Sí? Voy a cerrar y voy a volver atrás. Vas a hacer una polilínea en AutoCAD. Más que eso, el progresivado es jamón del medio. Es muy buena la herramienta con el progresivado, correcto. Lo vas a poder hacer en Civil. O sea, si vos ya tenés todo dibujado en AutoCAD, abrís el dibujo de AutoCAD y empezás a generar. Podés exportar, vos, digamos, ¿qué es lo que quisieras? Depende, hay que pensar qué es lo que querés. Sí, pero, digamos, una vez que lo tenés, ¿qué pasa? Mientras está en Civil es dinámico. Mientras está en Civil vos cambiás algo, no te va a suceder en este caso, porque vos la calle ya la tenés, el eje no lo vas a cambiar y simplemente vas a querer saber la numeración. Una vez que ya lo tenés, lo podés exportar a AutoCAD y lo exportás como un shape. Y con el shape lo tomás en el GIS como opción. Pero ahí ya queda fijo, ¿está bien? No va a ser dinámico. Bien. Bueno, ya definimos un alineamiento. Teniendo un alineamiento y una superficie podemos tener un perfil, ¿sí? Un perfil longitudinal. Para eso, la herramienta está también en la barra Ribbon, en la solapa Home, la creación de perfiles, que está abajo justamente de alineamiento. El perfil que vamos a generar es un perfil de tipo de superficie, es el corte de este eje con una superficie, en este caso terreno natural. Voy a dar clic en esa opción. Si tuviera más de un alineamiento, acá me aparecerían todos los alineamientos que tiene este dibujo. Y yo elegiría de qué alineamiento quiero hacer el corte. Si tuviera más de una superficie, en este cuadro aparecerían todas las superficies que hay en este dibujo. Y yo diría contra cuál es la que quiero hacer el corte. Una vez que defino el eje y contra qué superficie, doy a agregar. Acá tengo la opción incluso de si yo quiero hacer un corte que no sea completo desde el principio hasta el final del alineamiento. ¿Sí? Si quiero que abarque solo un pedazo, le digo entre qué progresiva y qué progresiva quiero hacer el corte. En este caso lo voy a hacer completo, le voy a dar a agregar. Así como fue, me voy a tornar reiterativa a partir de ahora porque todo es la misma lógica. Así como yo primero generé la entidad superficie y después la definí, acá generé la entidad perfil. Lo que después puedo hacer es visualizar ese perfil. Si yo le doy OK acá, en la pantalla no va a pasar absolutamente nada. Yo creé un perfil, pero no lo veo. Para verlo, tengo que ir a la herramienta dibujar. Lo puedo hacer ahora o lo puedo hacer después. Esto es, una vez que yo generé la entidad, la puedo en cualquier momento visualizar o borrar y volver a visualizar y borrar todas las vistas que quiera y volver a generar nuevas. Le voy a dar visualizar este corte. Me vuelve a decir cuál es el eje. Yo acá puedo elegir un nombre para la vista. Bien, es un nombre de la vista. Después, la siguiente opción es elegir el estilo de altimetría. En vez de elegir estas que son las que yo ya estuve trabajando y se parecen un poco más a las que solemos
utilizar, vamos a usar una que trae el programa, como por ejemplo la primera. Vamos a agarrar la primera para ver qué es lo que nos trae por defecto. ¿Qué es lo importante de la vista del perfil? En un corte nosotros lo que tenemos son dos dimensiones, digamos, principales. Por un lado el desarrollo, la longitud, y por otro lado las elevaciones en cada punto de ese desarrollo. ¿Está bien? Como son dos dimensiones que en general se representan en escalas diferentes, para poder tener visualización, porque el desarrollo longitudinal es mucho más grande que las exageraciones, digamos, verticales, lo más importante en un perfil, me voy a meter a la edición de este perfil, como puede ser de cualquier otro. Como lo vimos hasta ahora, todos los estilos hacia la derecha tienen la posibilidad de crear uno nuevo, generar una copia o editar el existente. Voy a poner editar el existente para que veamos qué cosas tiene la edición de un estilo de perfil. Y en principio, para no meternos mucho y no seguir avanzando, lo más importante de un perfil es esto que es la exageración vertical en relación a la escala horizontal. Lo único que yo voy a definir en una visualización de un perfil es cuántas veces está exagerada la escala vertical. ¿Por qué no digo cuál es la escala vertical y sí la exageración? Porque como habíamos visto que yo la escala horizontal la puedo cambiar en cualquier momento. Bien, entonces, en la medida que yo cambio la escala horizontal, va a cambiar la vertical. ¿Cuánto? La cantidad de veces que esté exagerado el perfil. En este caso, este perfil que tiene una exageración de 10, con una escala horizontal de 500, este perfil me va a quedar en 550. ¿Sí? Y así yo puedo hacer tantos estilos como deformaciones verticales quisiera tener para representar. Después vamos a ver un poco del resto, pero esto no deja de ser una configuración de un estilo. Vamos a dejarlo acá. Cancelar, no tocamos nada. Entonces, teníamos el alineamiento, le ponemos un nombre a la vista, podemos escribir aquí un nombre o usar estos campos que vienen por defecto o incluso cambiar estos campos y usar algún otro. Ok. Le pongo continuar. Después, recuerden que estamos trabajando en la vista. Nosotros ya creamos la entidad. La entidad es completa, de principio a fin del alineamiento. Ahora estamos creando la vista. Otra vez me va a preguntar si yo quiero hacer la vista completa o quiero hacer una vista de una parte. Por más de que la entidad sea entera, yo puedo crear una vista de solo un sector. Le doy siguiente. Después me va a decir cuál es, ¿cuál es la parte del perfil en altimetría? Yo puedo definir un plano de comparación directamente y decir, quiero que empiece en la cota 50 y que vaya hasta la 60. Y si no, puedo dejar en automático y siempre va a elegir un rango en el que entre todo el perfil. Le pongo siguiente. Acá ya me está mostrando este que es el corte. Este es el perfil que nosotros hicimos. Fue el corte del eje con esta superficie. ¿Sí? Está tildado que lo va a dibujar, me dice que es el tipo es un corte de superficie y después acá simplemente el estilo con que se va a ver esta línea. Quiero que el corte se vea en verde, en línea de trazo, punteado, colores. No deja de ser colores, capas y colores, ¿no? Acá, capas y colores, colores de ese corte. Vamos a dejar ahí, cancelar. Le voy a dar siguiente. Lo último que me va a preguntar en un perfil es qué datos quiero que tenga. Digamos. La vista del perfil es la vista de la grilla con el corte. Después, si yo quiero incorporar datos de cotas, de progresivas, de distancia, eso es la guitarra, digamos, de ese perfil. Entonces, puedo no tener una guitarra y no tener datos, es simplemente el dibujo. Vamos a hacerlo en una primera prueba. Así lo hacemos 2 o 3 veces para ir tomando cancha. Y si no, el programa trae unas cuantas opciones de datos y también acá hay uno que ya tenemos preparado para tener algunos datos más interesantes. Vamos a dejar sin bandas en el primero, le ponemos siguiente. En este caso aparece todo vacío porque todavía no tenemos un segundo perfil para poder hacer una comparación de secciones en desmonte, secciones en terraplén. Eso recién lo vamos a tener disponible si tuviéramos un segundo perfil.
Vamos a poner crear perfil. Lo que nos pide es un punto en la pantalla que va a ser el origen de este perfil. Y entonces ahora sí nos va a mostrar una grilla con la escala vertical. En este caso era una exageración de 10 veces. Y el corte de ese eje en el terreno natural. Como este era el eje del camino, es bastante horizontal, ¿no? Lo que podemos hacer para ver algo un poquito más movido es generar un segundo eje. Hacemos una línea cualquiera que esté más afuera. Acá vamos a ir atravesando parte de la zanja, parte de los, digamos, parte de los médanos. Podemos crear otro alineamiento. Así va, digamos, reiteramos un poquito lo que hicimos. Alineamientos desde un objeto. Selecciono el objeto. En este caso es a los efectos de aprender. Hice una línea cualquiera. Podría querer la altimetría del desagüe existente. Entonces voy a hacer una línea que vaya siguiendo el fondo de zanja relevado y entonces voy a tener la altimetría del desagüe existente. Y puedo superponer la altimetría del desagüe existente con la altimetría del eje, por ejemplo, como algo que se suele utilizar. Le doy OK, me muestra el sentido, está bien, le doy OK. Este no es el eje, este es un auxiliar. Le puedo cambiar la visualización, no le voy a poner etiquetas, no le voy a poner curvas y voy a borrar la entidad. Le doy OK. Bien, le puse otra visualización. Esto, si bien no tiene nada, lo selecciono, es un alineamiento. Parece ser la misma línea porque justo elegí Alignment Style. Justo elegí el estilo básico, que evidentemente es en color blanco. Lo que voy a hacer, selecciono el alineamiento, botón derecho, Alignment Properties. Y en la primera solapa, en vez de elegir básico, voy a poner otro, para que nos demos cuenta que es el alineamiento y no la línea que estaba dibujada. Volvemos a hacer lo mismo. Ahora vamos a generar el corte. Profile. El corte de la superficie. No es el eje ahora, es el otro, es el auxiliar. También es con el terreno natural. Le pongo agregar y voy a la parte del dibujo. Selecciono dibujo. Es el eje auxiliar. Vamos a dibujar con las mismas configuraciones. Entonces acá es rápido. Siguiente, 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 sin demasiada... Podría cambiar el estilo para que después se vean diferentes. Vamos a poner básico. Esto es la visualización del corte, ¿sí? Ok. Siguiente, sin etiquetas. Siguiente, siempre que en estos cuadros de diálogo queda seteado lo último que elegí. Entonces yo estoy trabajando y ya elegí los estilos, después ya queda como la última de las opciones. Vuelvo a generar otro perfil. Bien. Acá tengo ahora un perfil bastante más movido porque es una línea que no está en el eje de la ruta. ¿Sí? Estos perfiles no son como el perfil rápido que vimos ayer. Este ya es un perfil que queda en el dibujo. Yo voy a poner guardar y estos perfiles quedan acá. Esto yo ya lo puedo exportar en AutoCAD y puedo presentar una altimetría o mandarle una altimetría a cualquier cliente o a cualquier persona con la que esté trabajando. Lo que le decía de las escalas, vamos a cerrar esta herramienta. Yo estoy en estos dos perfiles tenían una exageración de 10 veces. Quiere decir que yo esto lo voy a poner en una ventana en la cual voy a poner escala 500 y este perfil va a quedar en escala 550. Si yo cambio la escala y pongo 1000, es lo que voy a hacer si yo voy a plotear esto en escala 1100. ¿Bien? Siempre voy a ir siguiendo voy a poner la escala horizontal y la escala vertical va a quedar, digamos, unida a esa escala horizontal por la exageración. Lo que vimos es que al cambiar la escala, cambiaron los textos, su tamaño, para que en una escala 1 en 1000, ese tenga los 2 milímetros o los 3 milímetros que habíamos definido que tenía que tener. De repente yo quiero, digamos, es lo que les dije, cuando yo pongo automático va a dibujar un perfil en donde va a usar un plano de comparación más bajo que el punto más bajo y va a llegar hasta un lugar que es más alto o apenas más alto que un punto más alto. Una vez generado, todo esto es dinámico y yo lo puedo cambiar. De repente lo veo muy chiquito, no lo llego a identificar bien. Botón derecho, Profile View Properties. Voy a las elevaciones
y ahora defino, digo, no, empezá en la 50 y terminá en la 56. Aceptar. Bien, se movió. Y abarca la zona que estoy pidiendo. Lo que decíamos que es una herramienta muy útil, vamos a intentar ponerle una guitarra, porque así es un perfil pelado, digamos, y no tiene datos. Entonces, lo puedo hacer al principio o lo puedo hacer una vez que ya el perfil está dibujado. Lo que puedo hacer es seleccionar el perfil, botón derecho, Profile View Properties, y en este caso voy a la solapa que dice bandas, no tiene ninguna, ¿no? Lo que puedo hacer es ir incorporando datos de a uno e ir generando cada línea de la guitarra que quiero. Cuando yo genero todas las líneas de los datos que quiero, una vez que tengo todas las líneas, en este caso voy a importar este, que es el que estuvimos trabajando, que yo estuve trabajando previamente en realidad. Esta es una guitarra que tiene en una primera línea las progresivas, en una segunda línea cotas de terreno natural y en una tercera línea cotas de proyecto, ¿sí? ¿Cómo se generó este set? Yo acá dice importar un set de bandas. Fui agregando de a uno, elegí datos del perfil, quiero un dato de progresiva, agregar, y los voy poniendo. Una vez que tengo el set, pongo salvar como, y ya me queda guardado el conjunto, con lo cual después directamente elijo la guitarra. No tengo que andar cada vez eligiendo de a uno lo que quiero cargar. Y otra forma de ahora en más es tomar los sets que ya existen, que tienen varias, y sacarle los que no necesito, agregarle lo que necesito, modificar levemente lo que necesito y guardar como. Y le ponen el nombre que a ustedes les sea de referencia. Bien, vamos a agregar entonces esta banda. Le voy a dar a aceptar. Bien. Y entonces, en principio ya ahora el perfil tiene tres filas donde yo puedo poner datos. Así a priori se está viendo muy feo porque tiene demasiados datos, se están chocando los datos. Acá hay una cuestión de cada cuánto estoy mostrando los datos, ¿no? Volvemos a lo mismo, de repente yo quiero cambiar el tema de la grilla, selecciono, botón derecho, propiedades, voy hasta el perfil y en vez de usar el que venía por defecto, vamos a usar, manteniendo la exageración de 10 veces, uno que es, en este caso, TN10X. Voy a aceptar. Bien. ¿Qué es lo que cambia entre uno y el otro? Cada cuánto le digo que está la grilla principal, cada cuánto le digo que está la grilla secundaria, cada cuánto está la grilla principal en vertical, cada cuánto la grilla secundaria. ¿Qué color quiero la línea? ¿Qué color quiero la otra línea? Bien, esas son las cosas que cambian en la visualización del perfil. Si tengo un título o no tengo un título, ¿qué datos tiene? No quiero meterme mucho en esto porque son estilos, podemos estar hasta pasado mañana, pero lo importante es que básicamente van a poder poner los datos que quieran. Bien, lo importante de las bandas, porque también esto al principio suele ser un error muy común. Yo pienso que elijo el set de bandas que tiene los datos que yo quiero, lo incorporo y de repente ya está, esto ya está listo. Si pongo a analizar un poquito más, estoy viendo que tanto en cotas de terreno como cotas de proyecto, en los dos casos tengo las mismas cotas. Con lo cual, en una banda, lo que es importante también, una vez que yo incorpore la banda, es decirle qué dato va ahí. Porque la banda lo único que está seteando es que ahí tiene que ir una cota. Ahora yo le tengo que decir de dónde toma esa cota. Para poder tener dos datos diferentes, este perfil debería tener al menos dos cortes. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a proyectar esta línea que era, vamos a suponer la línea del desagüe existente, la vamos a proyectar en la línea del eje. ¿Bien? Y después que tengamos los dos perfiles, entonces a cada banda le vamos a poner el dato que corresponde. Para eso se selecciona el perfil que quiero proyectar.
Al seleccionar el perfil, lo mismo que vengo diciendo, se abre en la barra las herramientas de edición y voy a usar superponer perfiles. Está arriba hacia la derecha. Superponer perfiles. Yo ya tenía seleccionado el origen, entonces lo que me va a pedir es el destino. El destino es la grilla, no el otro perfil verde, sino la grilla en donde quiero superponerlo. Bien. Y le voy a dar a aceptar. Entonces ya aparecen en un mismo perfil los dos cortes. Siempre los datos que yo quiera poner acá necesito tener la línea en este perfil. Y la manera de llevar las líneas a ese perfil, cuando son cortes que no coinciden con ese eje, es de esta manera. Yo hago todos los alineamientos que necesito, genero todos los cortes de ese alineamiento y después los superpongo en el que quiero poner los datos. En este caso, por ejemplo, y esto nos va a servir, esta grilla dice progresivas, cotas de terreno, cotas de proyecto. Estas últimas cotas, en este caso, no van a ser de proyecto, van a ser zanja existente. Lo único que yo necesitaría cambiar es el título de esta banda. Bien, entonces lo que vamos a hacer primero es eso. Selecciono la vista, botón derecho, Profile View Properties. Y entonces en la banda, esta última la voy a cambiar. Voy a hacer una copia de esa y le voy a cambiar el título. Entonces, ¿sí? Solo progresiva. ¿No tiene datos o no tiene la banda? No tiene datos, no, solamente la progresiva. ¿Están vacíos? Selección. Vamos a hacer así. Hay varias formas. Seleccionás botón derecho, propiedades. Vas a donde dice banda y tenés solamente esta primera fila. Bien. Borrala, seleccionala y borrala. Volvé a donde dice importar set de banda, porque seguramente le agregaste de a uno. Importar set de banda y ahí elegí el que dice progresiva TN proyecto. ¿Sí? Bien. Él seguramente lo que hizo fue eligió datos del perfil, seleccionó progresiva, le puso agregar y entonces se agregó una línea. Bien, cancelar. Lo que decía, de la última, la que dice proyecto, voy a darle doble clic en donde está al final de esa columna y entonces esta etiqueta, que es la fila de proyecto, voy a hacer una copia. ¿Bien? Porque en vez de ser proyecto, esto es zanja, el nombre. ¿Sí? En los detalles, digamos, acá en la visualización están las capas de toda esa banda. Con qué capas está el borde, con qué capas van los datos, si se ponen los tics que van en cada uno de los datos. Bueno, si lo veo, acá manejo qué es lo que veo. En este caso estoy viendo el borde, el título, el texto del título. No estoy viendo acá mayores, menores. Bien. Edito lo que veo de esta banda. En los detalles de una guitarra, digamos, tengo por un lado lo que es el título y por otro lado lo que es el contenido. En este caso es una banda que tiene progresivas mayores y menores. Para editar cada uno de estos yo me meto en editar la etiqueta y como venimos viendo desde ayer, una solapa general que maneja el estilo de texto, la capa en la que se va a dibujar esto, cómo está orientado y después cuál es el contenido, que en este caso es una cota, una elevación. ¿Sí? Yo acá puedo modificar el campo del contenido poniendo cualquiera de estos valores. Voy a hacer solo para que lo veamos, cancelar, cancelar. Decíamos que de esta etiqueta solo vamos a cambiar el título. Nos vamos al título y en el título, en el contenido, en vez de cotas de proyecto, nos vamos acá, cotas desagüe existente. ¿Sí? Le doy OK, aceptar, aceptar.
Aceptar. Hice una copia ¿para qué? Para no perder la otra etiqueta que ya se llamaba PROI. Ahora en este listado va a aparecer una nuevo que es zanja porque lo acabamos de crear. ¿Está bien? Le doy a aceptar. Cambió el título. Sigue diciendo que es una grilla en donde van las cotas. Si de repente no me alcanzará el espacio, lo que tengo que hacer es agrandar el tamaño del cuadro en donde se ponen los títulos. Eso estaba, botón derecho, propiedades, doble clic en este estilo. Bien, acá están las dimensiones de ese cuadro. ¿Cuánto tiene de alto? ¿Cuánto tiene de ancho? ¿Puedo achicar el texto? Bueno, veré la forma que mejor funciona. Lo que les decía, entonces, una vez que tengo las bandas y tengo la guitarra con los datos que quiero, lo más importante es decirle qué es el perfil 1 y qué es el perfil 2. ¿Por qué aparece perfil 1 y perfil 2? Porque hay etiquetas donde el valor que nos muestra es el perfil 1 menos el perfil 2. Cuando queremos cota roja, digamos que es la diferencia entre la rasante y el terreno natural, entonces, si hubiera acá una banda que fuera cota roja, yo le voy a decir que el perfil 1 es el perfil de la rasante y que el perfil 2 es el perfil del terreno natural. Y el valor que me va a mostrar es directamente la diferencia. En este caso nosotros no tenemos ninguna de las bandas tiene un valor en el que vamos a mostrar la diferencia entre un perfil y el otro. Con lo cual, perfil 2 en este caso no me interesa, puedo poner cualquier cosa o puedo dejar lo que está. Lo que sí me va a interesar es cuál es el perfil 1. Para el caso del progresivado, uso el perfil del eje. ¿Está bien? El progresivado que quiero mostrar es el progresivado del eje. Las cotas de terreno natural son las del corte del eje. Y las cotas de la zanja son el del eje auxiliar. Acá lo que vemos es que cada vez que yo hago un corte, se genera el nombre, es un nombre por ahí un poco extraño. Lo que puedo hacer es ir y cambiar esos nombres y decir corte del terreno natural, corte de la zanja, para que sea más representativo. Si no, me tengo que acordar cuál es el Surface 7, el Surface 8 y demás. Cuando son pocas cosas no importa, pero cuando tenemos muchos datos se hace más difícil. Bien, entonces lo más importante de las bandas es decirle qué dato me tiene que mostrar. Cuando le doy a aceptar, bien, entonces ahora sí me está mostrando los datos para el terreno existente de la línea verde y los datos de la línea de la zanja en la fila inferior. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguna consulta? ¿No? Bueno, voy más despacio. Llegamos a hacer... Bien, llegamos a tener dos perfiles, ¿sí? Superpusimos un perfil y otro, eso sí. Al perfil que tiene los dos le agregamos una grilla preestablecida. Y si no, le puedo sacar todas las líneas que quiero y agregar todas las que quiero. Y lo importante de esto es decir en cada una de las filas qué dato quiero que me muestre. Una vez que tengo esto, ¿qué es lo que decía ayer de que todo está enganchado? Si yo ahora muevo el alineamiento, por tanto cambia el progresivado del alineamiento, va a cambiar el corte y van a cambiar las cotas del corte. Vamos. ¿Se ve ahí? Así vamos a ver la parte de las cotas, ¿no? Yo tomo el alineamiento y cambio el alineamiento. Ahora, voy a cambiar en el principio, ¿no? Estamos 60, bien. Cambio el alineamiento. Bien. Se actualiza todo. Acá cambiaron las cotas y por supuesto no lo vimos, pero va a cambiar el gráfico.
Yo ahora me moví del eje de la ruta, ya la ruta no es horizontal, me fui hacia el talud, cambió el corte, cambiaron las cotas. Son las facilidades de que todo esté enganchado. También es lo que después le cuesta al programa porque tiene que pensar sobre todo eso. Bien, así se hacen los perfiles longitudinales. Una vez, digamos, volvemos a lo de ayer, ¿qué es lo más laborioso? Hacer los estilos. Si yo tengo los estilos, voy al comando rápidamente, creo un perfil, entre qué alineamiento, qué superficie, elijo los estilos, siguiente, 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 punto en la pantalla, ya tengo dibujado un perfil. Tengo un perfil longitudinal, vamos a trabajar ahora sobre el otro plano, ¿no? Perfil transversal. Para definir los perfiles transversales, lo primero que hay que definir es dónde se van a, así como lo hicimos, es dónde se van a hacer esos cortes. En el civil, los cortes de los perfiles transversales se llaman sample line o líneas de muestreo para los que lo tienen en castellano. Lo primero que tengo que hacer entonces, antes de los cortes, es decirle dónde van a hacer esos cortes. Voy al comando sample lines, leo en la línea de comandos y me dice, seleccione el alineamiento del cual quiere hacer estas líneas de muestreo. Si tuviera muchos y me costara hacerlo gráficamente, puedo apretar la tecla Enter y me aparece un listado de todos los alineamientos que hay en el dibujo. Selecciono cuál va a ser el origen de estos perfiles transversales. En este caso, el eje. Le doy OK. Acá es un nombre para estas líneas de muestreo. Puedo poner perfiles cada 25, perfiles cada 50, digamos, lo que me parezca que es representativo, o dejar el nombre por defecto. Como siempre, me va a preguntar el estilo. Por un lado de la línea, por otro lado de las etiquetas. Voy a dejar lo que aparece por defecto. ¿Qué cosa? No, que no tengo ese alineamiento. ¿Nunca generamos el eje? No, pero no tengo ese alineamiento, no lo tengo. Vamos a cancelar. Dentro de la barra ribbon, en la solapa home, a donde dice sample lines, ¿no está en la barra? No debería. Vamos, en la barra ribbon, perdón, en la barra tool space, desplegá donde dice alineamientos, desplegá center line, que son los dos alineamientos que hicimos. Va a figurar el eje, ¿verdad? Desplegá donde dice eje, y acá dice sample line groups. Pensé que te dejaba crearla, pero acá te las visualiza. Edits. Escribí en la línea de comandos. Igual lo vas a encontrar al icono. Quizás también puede tener que ver con qué es lo que está visible. Escribí en la línea de comandos. ¿Está en castellano, me dijiste? Sí. Guión bajo. Create sample lines. Te lo dije en castellano. ¿Se llega a leer ahí? No, no se llega a leer. Create sample lines. Apretás Enter. ¿Sí? Bien. Apretás Enter. Seleccionamos el eje. Entonces, están los estilos. Este es el estilo con el que se va a ver el corte del terreno natural en los perfiles transversales. Le doy OK. Y llego a esta barra. Esta barra, volvemos a lo mismo. Creamos la entidad sample line. Ahora le tenemos que decir, bueno, esta sample line, ¿en qué progresiva están? ¿O cada cuánto? ¿O cómo las definimos? Para eso,
¿Vamos? ¿Hasta ahí vamos? Bien. Hasta ahora creamos un grupo de líneas de muestreo, un grupo de líneas donde se van a hacer los cortes, ¿sí? Lo que hacemos a continuación del nombre, desplegamos la flechita y nos va a dar las opciones para crear estas líneas de muestreo. Perdón, no la que está inmediatamente a continuación, sino la que sigue. Bien, cuando despliego entonces tengo las opciones de crear estas líneas de muestreo a través de progresivas. Puedo tipear la progresiva en la que quiero crear la línea de corte, o puedo, si yo tengo esto, veo que a lo largo del alineamiento se va haciendo un recorrido, puedo hacer seleccionar gráficamente el punto donde quiero hacer el corte, ¿sí? Esto es cuando quiero hacer algunos cortes puntuales, digamos, no algo que es repetitivo. Cuando es algo que es repetitivo, voy a usar a través de un rango de progresivas. Lo que es importante saber es que, como estos son perfiles transversales, estos cortes son siempre perpendiculares al eje que tomamos de referencia. Si nosotros necesitamos hacer un corte oblicuo, que también se da el caso muchas veces, para poder hacer ese corte oblicuo lo que vamos a hacer es dibujar la polilínea donde queremos hacer el corte y seleccionar a través de una polilínea existente. Entonces me va a dar el corte en esa polilínea. Igual las versiones modernas ya del programa me permiten, una vez que generé la sample line, girarla, digamos, darle la oblicuidad. En las primeras no era posible, el corte era siempre perpendicular. Bien, nos vamos a lo más común, a través de un rango de progresivas. Entonces se me abre un cuadro de diálogo donde yo voy a setear si quiero hacer estos cortes desde el principio hasta el final del alineamiento o solo un pedazo. Después, qué distancia a la derecha y qué distancia a la izquierda de ese eje quiero que tengan, qué longitud quiero que tenga ese corte. Puedo, si les apareciera alguno, esto con la opción verdadero y está el valor grisado, se cambia a falso y se pone el número que yo quiero. Puedo querer 50 metros y 50 metros, ¿no? A cada lado del eje. Y después vienen algunas opciones más para la creación de esta sample line, que es, si yo quiero, que esto también es muy utilizado en caminos, muchas veces se pide una densificación de perfiles en curva, ¿no? Entonces yo en tramos rectos tomo perfiles cada 100 y en tramos curvos cada 50 o cada 25. Entonces acá me dice, bueno, a lo largo de tangentes, ¿cada cuánto voy a hacer los perfiles? Cada 50 metros. Y si tengo curvas o transiciones, cada 25, por ejemplo. Establezco el rango. Si son todos perfiles cada 50, pongo todos valores 50 y listo. No hace diferencia, voy a tener siempre perfiles cada 50. Y las últimas es, si me va a dibujar un perfil al inicio del alineamiento, si me va a dibujar un perfil al final del alineamiento, si va a hacer perfiles en los puntos de la geometría horizontal y si va a hacer perfiles en los puntos críticos del peralte. Esto es bien vial, digamos. En este caso nosotros queremos hacer una tirada de perfiles cada 50 y nada más. No, toda la otra parte no nos interesa. Le vamos a dar OK. Entonces, cuando le damos OK, van a aparecer a lo largo del alineamiento estas líneas azules. El comando sigue abierto. ¿Por qué? Porque este grupo de líneas de muestreo puede tener esos perfiles cada 50. Y además le podría agregar progresivas puntuales. Y además, o sea, puedo seguir usando los criterios y agregarle a este grupo más cortes. Si con esto es suficiente, le doy Enter y el comando se cierra y se termina. Bien, ya tengo todas las líneas con sus etiquetas. Volvemos a lo mismo, puedo cambiar el estilo de línea, puedo cambiar la etiqueta, puedo poner, digamos, la forma que quiera. Bien, una vez que tengo definido dónde voy a cortar, ahora sí voy a generar las vistas de estos cortes. Las vistas de estos cortes son las vistas de las secciones, ¿sí? Y voy a crear múltiples secciones. Quiero ver todas estas vistas juntas. Si no, puedo crear una individual y me va a preguntar de cuál progresiva es la que quiero hacer. Crear las vistas todas juntas, parecido a lo que vimos con el perfil longitudinal, nos va a decir cuál es el eje y cuáles son el grupo de líneas de muestreo. Bien, siempre que quiero hacer las vistas,
va a hacer referencia a ese grupo de líneas de muestreo. Por eso, si de repente yo quiero hacer cosas que suelen suceder en camino, voy a hacer, por un lado, los perfiles del eje, ¿no? Perfiles cada 50 metros del eje a lo largo de toda la obra. Por otro lado, quiero mostrar los perfiles de las alcantarillas. Entonces voy a hacer otro grupo de líneas de muestreo que sea solo las alcantarillas. Y entonces voy a armar distintos planos. Si meto todo junto, cuando voy a hacer las vistas, me aparece todo mezclado. Otro grupo que puede ser intersecciones a nivel. Y entonces busco todas las intersecciones del camino, dibujo todos los transversales, digamos, las líneas que van a hacer el corte, que puede ser en perpendicular o no, depende cómo sea el cruce. Y entonces, por otro lado, voy a dibujar los transversales de las intersecciones. Bien, entonces, como cada eje puede tener más de un grupo de líneas, en este listado me aparecería todos los grupos que queremos. Y si bien el grupo de líneas de muestreo es completo, otra vez puedo generar vistas de una parte. Estos es el nombre de las vistas. Y acá volvemos a lo mismo. Tenemos el formato para ver estos perfiles. Vamos a poner el que dice transversales 2X. Al igual que en el perfil longitudinal, lo importante de esto, lo más importante, digamos, es cuál es la exageración vertical de este perfil. Esta es otra cosa por ahí importante. Normalmente el perfil longitudinal se usa en una planialtimetría y eso se trabaja en una escala. Y los perfiles transversales en general tienen una escala más reducida. Entonces, es normal hacer dos archivos, uno para el perfil longitudinal y otro para los transversales. Porque si no, yo voy a ir cambiando la escala horizontal. Cuando ponga la escala de la planialtimetría, los transversales se van a ver mal. Porque los textos se van a agrandar para una escala que después yo no uso. Y cuando ponga la escala de los transversales, la que se va a ver mal va a ser el perfil longitudinal. ¿Se entiende? Entonces a veces se usan directamente dos archivos para que cada uno trabaje con la escala planimétrica con la que después se plotea. Bien, cancelar. Entonces, para hacer las vistas de las secciones transversales, elijo el eje, elijo el grupo de líneas de muestreo, elijo el formato en el que voy a ver estos transversales, pongo continuar. Acá aparecen dos opciones. La primera de las opciones es cuando yo voy a crear las láminas con herramientas de Civil. Esto ya es un curso, digamos, bastante avanzado de cómo hacer con Civil directamente láminas de ploteo. En este caso vamos a ver la opción más sencilla, que es que todas estas vistas las dibuje directamente en el model de este dibujo, que es la segunda de las opciones. Bien, vamos a poner continuar. Nos va a mostrar otra vez si toma el rango automático. Acá sí nos conviene tomar un rango automático para las elevaciones, porque si no nos vamos a, digamos, en tantos perfiles nos van a quedar algunos muy abajo, algunos muy arriba. Continuar. En la última nos vuelve a mostrar los formatos. Podríamos cambiar el formato con el que se ve la línea. Podríamos poner o no etiquetas a cada uno de esos cortes. Le pongo continuar. Y lo último que siempre en los perfiles nos pregunta es qué banda le vamos a poner a estos perfiles. Volvemos a lo mismo. Podríamos no ponerle ninguna. En este caso, banda relevamiento. Banda relevamiento sería... No, vamos a poner esta. Ahora les digo por qué, porque generé dos estilos diferentes de cosas que por ahí suelen usarse. Le voy a dar... En este mismo lugar yo ya podría definir lo que hicimos hoy en un paso después, que fue decirle en cada grilla qué dato quiero que me muestre. Lo puedo hacer en este momento. Cuando yo estoy eligiendo la banda, también lo podía hacer en el perfil longitudinal. Cuando ya definí la banda, cualquiera que elija, esto justo no tiene datos. Yo acá le puedo ir cambiando qué dato quiero que me muestre. ¿Está bien? En este caso tengo una única superficie y entonces por eso no tengo más alternativas. Pero si no, si tuviera más de una superficie, cambiaría acá el dato para que si tuviera dos cotas, así como hicimos en el perfil longitudinal, me muestre en una banda las cotas de una superficie y en la otra la de la comparación. Le pongo crear y entonces en algún lugar de la pantalla selecciono un punto que va a ser el origen de los perfiles. Y ya voy a tener acá toda la lista de perfiles cada 50 metros. Seguramente, si todos teníamos la escala 1 en 1000,
pasó esto, que es que están todos es más grande la grilla que el gráfico, ¿no? ¿Qué escala tenés? 1.7. Correcto. Que es una escala más cercana a cómo se van a plotear los perfiles, los vas a plotear en 100, 200, 250, en general, este tipo de obras. Entonces, si cambiamos la escala, vamos a poner 200, entonces ahí sí ya el perfil tiene una forma un poquito más agradable. En este caso, al cambiar la escala, ya todos los perfiles se ajustaron. Lo que quedó mal, él seguramente ya lo tiene a todos los perfiles más cercanos. Lo que sucede es que al ir cambiando las escalas o al ir haciendo modificaciones, los perfiles deberían actualizarse completamente. Esto es para mí es una cosa que el programa no resuelve del todo bien, y a veces las secciones transversales, por más de que yo utilice este comando, que es dentro en la Tool Space, voy al alineamiento que es el que dirige todo lo que hicimos hasta ahora. En este alineamiento tengo el perfil, donde dije que podíamos cambiar los nombres si estos perfiles no son representativos. Tengo la vista de ese perfil, tengo el grupo de líneas de muestreo, y a partir de creación del grupo de líneas de muestreo tengo el corte y la vista de ese corte. Bien, Section View Groups son este conjunto de vistas. Cuando yo pongo botón derecho Update, cualquier modificación que yo hice se debería actualizar. Me ha pasado miles de veces que no se actualiza. Miles de veces. Entonces, hasta ahora, en mi experiencia, es el único comando que no funciona como debería siempre. A veces lo hace y a veces no. Entonces, si yo genero algún cambio y ya generé las vistas, para no arriesgarme a hacer un update y que las cosas no se actualicen, digamos, en este momento se actualizó la posición de las láminas. ¿Podría haber cambiado yo algo en el perfil y eso no actualizarse? Como es tan rápido y tan fácil volver a hacerlas, yo pongo borrar, cambio la escala, cambio lo que necesite cambiar, por ejemplo 1 en 100, y las vuelvo a hacer. Genero las vistas, es esto, con este estilo, y ya no tengo que hacer más nada. Pongo continuar, 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 continuar. Es esta misma banda, creo, y la genero de nuevo. Cuando la genero, siempre va a estar bien. Digamos, cuando yo hago una generación, va a tomar los datos como están. Es un consejo porque me pasó varias veces que ese comando no funciona del todo bien. En general, trabajando con superficies sí, pero cuando ya trabajamos con corredores, es como que a veces falla. ¿Puedo cambiar de color ahí? Porque a mí me aparece en negro. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa te aparece en negro? ¿La línea del perfil? ¿Sí? Venís a Section View Group, botón derecho, propiedades. Y acá, en donde dice el estilo, no sé si tenés este que es Existing Ground, capaz que tenías otro, tenías este que tenía Finish. O puede tener que ver con el color que tengas de fondo en la pantalla. Lo que querés editar ese que está, este Existing Ground, acá pones editar. Y decís, quiero que el terreno en vez de ser verde sea rosa. Aceptar, aceptar, aceptar. Todos los terrenos ahora son rosa. ¿Sí? Si les parece, hacemos un pequeño corte y después terminamos con el cálculo de volúmenes después del descanso. Bien, bueno, vamos a retomar entonces el último tramo. Respecto de perfiles, ¿quedó alguna duda o alguna cosa que se les haya ocurrido que les interesa saber cómo se puede hacer o, no sé, algún interrogante? Bien. Se está grabando y a partir de mañana pasado va a estar disponibles los videos para poder descargarlo cada uno. Lo que les decía es si yo en un mismo archivo tengo perfiles transversales que en este caso se ven o se visualizan bien, ya en una escala que se pueden plotear porque estoy trabajando escala 200-100, probablemente si este perfil tiene
una exageración de 2, no lo recuerdo, sí, bien. Tiene una exageración de 2, entonces estos perfiles estarían a nivel de ploteo en escala 200 horizontal, 100 vertical. Si en este mismo archivo tengo la altimetría, ya veo que la altimetría que hoy la veía bien, digamos, visualmente tenía los textos en concordancia con la separación y demás. En este caso, si yo ploteo esto, se vería muy digamos, está demasiado extendido. Entonces, es usual hacer un archivo para digamos, lo que es la altimetría del eje principal y otro para los transversales. Y si no, y si se trabaja en uno solo, lo que se hace es poner la escala de los transversales y exportar. Eso no lo vimos, pero digamos, si de repente esto hoy es civil, ¿no? Cada elemento es una sección. Yo este archivo voy a guardar antes. Exportar es una de las tareas que suele generar en el programa el famoso cartel falta el error. Así que antes de hacer una exportación, guardamos. Y entonces, en la parte superior izquierda, donde está, digamos, el icono del programa, tengo la opción de exportar, ¿no? Pongo exportar y entonces puedo elegir a qué versión de AutoCAD quiero exportar, si quiero exportar a 2000, 2004, 2007, 2010 o 2013. ¿Ok? ¿Qué es lo que quiero exportar? En este caso, si tuviera láminas, este archivo me mostraría todas las láminas. Y le voy a decir la ubicación en la que quiero exportar este archivo. Cancelar. Esto lo trae por defecto el programa, lo podemos seguir usando, ¿no? Es de práctica dejarlo. Dejar un prefijo que dice ACAD. Entonces, este archivo se va a llamar ACAD-el nombre del archivo. ¿Eso qué quiere decir? El nombre del archivo es el civil, que le dio origen, y este que es ACAD es el exportado. Le voy a poner exportar. Va, en función de cuánta información tenga y cómo sea la máquina, va a tardar más tiempo o menos tiempo en generar esto. Si está ya en este momento se completó la acción de exportación, le voy a dar OK, cierro, y ahora voy a abrir el archivo. ¿Dónde lo exporté? Voy a mirar porque no presté atención en dónde lo estaba exportando. Esto, archivos para curso. Bueno, no lo exportó, ¿no? Bueno, vamos a hacer así. Entonces vamos a cambiarle para no andar buscando tan lejos. Vamos a buscar acá. Escritorio. Correcto. Bien, terminó. Y ahora sí. Bien, generó un archivo. Este archivo al exportar, todo lo que está acá es AutoCAD. Ya perdí toda la información que tenía Civil, pero sirve para compartirla con cualquier, digamos, persona que no tenga Civil y que pueda leer. Digamos, yo puedo mandar esto, que es, entre comillas, el trabajo de ingeniería, y se lo puedo mandar a un dibujante para que me prepare las láminas, por ejemplo. ¿En qué quedó el perfil? Bueno, el perfil son, si vemos, ¿no? Las grillas son líneas con las respectivas capas, textos, el corte es una polilínea. Bien, todo esto es AutoCAD. Esto así está para escala 1 en 200. Entonces, haría esta exportación, le borro todo este pedazo que no me sirve y haría una segunda exportación poniendo la escala 1000, por ejemplo, que era la de la Plani-Alti. Entonces, este perfil me va a quedar bien en la segunda exportación y genero 2 archivos. Es la otra solución. O incluso lo mismo la superficie. Tengo la superficie ya con curvas de nivel, la exporto y eso es lo que puedo, digamos, entregar. Van a ser polilíneas con su respectiva cota. Pero en el mismo dibujo, en vez de usarlo en el modelo, no podemos usar el espacio papel y hacer un viewport y ¿Cómo? seleccionar la parte que queremos. ¿Cómo? En vez de trabajar en el espacio modelo, no Sí. podemos ir al espacio papel, hacemos una ventana y... Pero la ventana te muestra el modelo. Y el modelo va... Yo puedo hacer una ventana y seleccionar la parte que quiero. Sí. Y hacer una lámina con eso. Sí. Tener que exportarlo para pasarlo a AutoCAD.
Sí, el problema es el que lo tiene, digamos, el que recibe el archivo. ¿Tiene civil o no tiene civil? Bueno, ¿sabe usarlo o no sabe usarlo? No. Bien. Sí, si vos en el archivo civil generás las dos láminas y a una le pones la escala y a la otra le pones la escala, ya está, suficiente. Pero el tema es como para compartirlo por ahí hoy por hoy, que todavía no está tan difundido. Tal cual. Bien, voy a cerrar este que es el archivo exportado. Si no quedaron más dudas de perfiles, este archivo lo vamos a dejar. Le vamos a decir que sí. Y vamos a trabajar con el archivo que habíamos visto más temprano, que se llama MDT curvas. ¿Bien? Este archivo entonces tenía una superficie que la construimos a partir de curvas de nivel que estaban dibujadas. Otro ejemplo que puede, digamos que por ahí puede ser también de aplicación, ponemos una plancheta, dibujamos arriba de la carta IGN las curvas existentes. Es un trabajo de dibujo, ¿no? Necesita tiempo. Dibujamos las polilíneas de las curvas que están en la carta, las ponemos en la respectiva cota y ya hacemos una superficie. Puede ser otra aplicación o por qué se utilizaría ahí. Acá lo que vemos es que las curvas origen estaban cada 25 centímetros, ¿no? Esta superficie, este estilo de visualización de curvas de nivel, tiene curvas cada 20, por eso hay curvas intermedias, ¿no? Entonces yo puedo seleccionar, para no tener esta duplicación, venir a curvas de nivel, voy a editar, fui muy rápido, perdón. Selecciono la superficie. Siempre que selecciono la superficie, tengo la opción de botón derecho, propiedades, o en la parte superior, las ediciones de la superficie. Hoy pasó en un momento, siempre que yo selecciono un elemento de civil, presiono botón derecho, me aparece, por un lado, esta opción de propiedades. Esta barra de propiedades es esta que está a la derecha, que es la barra de propiedades de AutoCAD. Me va a mostrar las propiedades de AutoCAD. Siempre que quiero modificar el estilo, tengo que ir un poco más abajo, donde va a decir Surface Property, Profile View Property, y así Section Properties, lo de los elementos de civil. Lo que voy a hacer es, en el estilo curvas de nivel, voy a ir a la parte derecha y voy a editar este estilo. La primera solapa es información, en donde están las curvas de nivel, voy a cambiar el intervalo y en vez de ser 0,20 un metro, le voy a poner 0,25. Por defecto me va a cambiar porque tiene como un seteo de 5 veces, le voy a poner 1 metro porque puedo ir cambiando. ¿Está bien? En el intervalo de curvas de nivel, le pongo cada 0,25 las menores, cada 1 metro las mayores. Le doy a aceptar, aceptar, y entonces ahora, tengo coincidencia entre la información que usé de base y la visualización que estoy teniendo de la superficie. Una cosa que no les dije ayer, me olvidé, y que es importante, sobre todo si van a compartir un relevamiento que ustedes hicieron, es, yo la superficie, una vez que la genero y la empiezo a trabajar, habíamos visto que se van guardando todas las ediciones que voy haciendo, ¿no? Y a veces modifico y pongo reconstruir y se vuelve a modificar la superficie y demás. Está bueno cuando uno hizo un relevamiento y ya termina de editar la superficie y dice, así quedó bien y no quiero que esto cambie y quede así fija. Tengo varias opciones. Una opción es, por un lado, seleccionar el modelo, botón derecho, y poner bloquear, ¿no? Pongo lock y entonces después le quiero hacer cualquier edición a la superficie y no me va a dejar. O por equivocación o lo que fuera, no lo voy a poder hacer. Y otra opción, cuando por ejemplo lo que voy a hacer ahora, que lo que quiero hacer es borrar, yo quiero borrar las curvas que me dieron origen a esta superficie. Si yo selecciono, ¿no? Selecciono lo que está acá. Deselecciono la superficie, o sea, me quedan seleccionadas todas las polilíneas 2D. Y las borro, lo que va a suceder es que en la superficie me va a mostrar que algo pasó, porque estoy borrando el elemento con el cual yo definía esa superficie. ¿Bien? Si yo a esto le pongo actualizar, que es lo que haría siempre que me muestra este signo de admiración, y le pongo actualizar, rewill,
Me desapareció la superficie porque me desapareció el elemento que lo definía. Para que no pase esto que acabo de hacer, voy a control Z, lo que voy a hacer es de la superficie, botón derecho, en la barra Tool Space, botón derecho, crear un snapshot, es crear una imagen. Yo creo una imagen de la superficie como está ahora. Y es una foto, ahora sí pierdo la información, digamos, es una foto de esa superficie. Creo una foto de esta superficie y entonces ahora sí yo puedo hacer el mismo paso que hice recién, o sea, seleccionar todo, deseleccionar la superficie, que me queden solo las líneas de atrás, borrarlas, y como yo creé una imagen, ya no se me, digamos, si le saliera el cartel de actualizar, pueden seleccionar botón derecho, les va a aparecer la opción reconstruir foto, ¿no? Reconstruir foto, y vas a volver a esa imagen que construiste. O sea, la superficie va a quedar definida ahí, en ese punto que vos dijiste acá ya está editada, de acá no se mueve. Bien. ¿Estamos todos acá? Tenemos ya una superficie, le borramos las líneas de atrás, lo único que tenemos en este dibujo es una superficie. Una pregunta que surgió recién en el descanso es si se puede, una vez que yo tengo una superficie, crear puntos en una grilla de esta superficie. Digamos, de repente, porque yo la información me pidieron que entregara en puntos cada 25 metros, o cada 50 o lo que fuera. Ese es el producto final que necesita quien me contrató. Entonces, para eso hay un comando muy sencillo que es, dentro de la creación de puntos, habíamos visto ayer, voy a abrir la barra de herramientas de creación de puntos. Estoy teniendo un error gráfico. Puntos, barra de herramientas de creación de puntos. Bueno, lo vamos a poner acá. Y vamos a usar una de las opciones que es crear puntos a partir de una superficie. ¿Sí? La primera de las opciones, donde yo cliqueo, me va a crear un punto en esa posición XY pegada a la superficie. O sea, me va a dar la cota en ese punto, en esa ubicación XY. Lo que nos estaban pidiendo es crear una grilla de puntos. Es la segunda de las opciones. Crear una grilla de puntos. Entonces ahora voy a empezar a leer lo que me dice el comando en la línea de comandos. Me va a preguntar cuál es el punto de arranque de esa grilla. Puedo poner un punto, incluso puede ser un punto externo. Claramente si arranco la grilla acá, el primer punto va a ser el que corresponda a que esté sobre la superficie. No va a crear puntos en donde no hay superficie. ¿Sí? Si quisiera abarcar completamente, voy a poner un punto afuera. Después me pregunta cuál es la rotación de esta grilla, si está en XY o si quisiera que la grilla estuviera toda rotada. Lo podría hacer, le vamos a dejar la rotación 0. Después me pregunta cuál es el espaciamiento en X y cuál es el espaciamiento en Y de la grilla que quiero generar. No sé, 50-50, 50 en X y 50 en Y. Podrían ser valores distintos también. Y después me dice hasta dónde. Allá me da una grilla de referencia, aparece en la pantalla una grilla de referencia y digo, esta grilla que quiero generar, ¿es hasta este punto? ¿O es completa? Quiero hasta acá. ¿Está bien? Voy a seleccionar como un marco el borde inferior izquierdo y el borde superior derecho. En ese área me va a generar puntos. ¿Está bien? Selecciono cualquier punto que quede afuera. Y después me da la opción de si todavía quiero volver a cambiar la rotación de la grilla o no. Le digo que no. Y entonces me dice, bueno, ¿cuál es? Estoy en una herramienta que es creación de puntos. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es el código de este punto? Son puntos de terreno natural, le voy a poner TN. Y le voy a dar Enter. Y así me va preguntando para cada punto. Como estos son todos puntos de terreno natural, lo único que voy a hacer, o sea, como se repite el código, lo único que voy a hacer es voy a dejar apretado la tecla Enter y va a empezar a formar toda una línea de la grilla de puntos hasta que llegue al borde superior que le indiqué. Dejo Enter y me voy a ir acercando.
se empiezan a generar los puntos hasta que llega al final. Cuando llega al final, Enter. Vamos a poner en una escala que veamos. ¿Sí? Entonces se generó en una grilla que empezó en donde yo le dije, que terminó en donde yo le dije y que siempre que esté arriba de la superficie me generó puntos. O sea, la superficie en esta posición XY tiene esta cota. ¿Sí? Es sencillo. Lo mismo, ya sabemos trabajar con grupos de puntos. Depende del código que hayamos elegido para esto, podemos generar un grupo de puntos con ese código, cambiarle la visualización, ponerle más datos, menos datos, filtrarlo, dentro de estos puntos, los que tienen más de tal altura, menos de tal altura, lo que se nos ocurra o lo que vayamos necesitando. En este caso, pongo actualizar, solo TN, porque son estos puntos. Lo que voy a hacer es que no se visualicen, no quiero que molesten ahora la visualización. Nada. Bien, lo que les decía, la barra de creación de puntos es bastante amplia, entonces después en función de las necesidades pueden ir encontrando, digamos, distintas utilidades o distintas maneras de generar puntos que les sirvan al trabajo que tienen que encarar. Lo último que nos quedaba para ir cerrando un poco los temas del curso es el cálculo de volúmenes. Para el cálculo de volúmenes, evidentemente lo que necesitamos es una segunda superficie para poder comparar. Me parece que, digamos, les voy a mostrar una forma que también por ahí hasta incluso es útil y nos puede llegar a tocar como agrimensores. Es, de repente, en este lugar van a construir, esto lo habíamos visto hoy más temprano, esto es un predio y acá después va a venir todo no me acuerdo ni qué era, una planta de silos, bien. Toda una planta de silos, con lo cual seguramente, mínimamente donde están los silos, van a hacer una platea a una cierta cota que van a definir cuál es la cota de esa platea. Con lo cual, una vez definida la cota de la platea, nos van a decir, bueno, ¿cuánto suelo voy a necesitar para construirla? O ¿cuánto suelo voy a excavar? Depende de qué cota esté esa platea. Bien, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a generar eso que se llama una plataforma. De la plataforma la transformamos en superficie y una vez que tenemos las dos superficies, calculamos volúmenes. Así de sencillo. Entonces vamos a suponer, si tienen el dibujo de ingeniería van a tener el perímetro de esa plataforma. Vamos a suponer que vamos a hacer una plataforma por acá, no tiene que ser ni siquiera regular, puede tener hacemos una polilínea 2D, calcaríamos el dibujo, ¿no? de ingeniería. Y vamos a suponer, a ver qué cotas estoy tratando de ver, 262, 260, esto no estaba preparado, pero lo vamos a sacar igual. 263. Bien. Entonces, esta herramienta que es para la creación de plataformas tiene, digamos, utilidades que son muy piolas porque yo voy a definir el plano que me va a dar la plataforma, ¿no? Incluso esto podría ser un plano inclinado, pero vamos a la situación sencilla, es toda una superficie plana. Después de esa superficie plana, yo lo que voy a definir es cuáles van a ser los taludes, ¿no? de esa plataforma, tanto en terraplén como en desmonte, porque a priori yo no sé si está toda en terraplén o si tiene partes en terraplén y partes en desmonte. Voy a definir cuál es la caída de esos taludes. Una vez que tengo la platea y las caídas de los taludes, se va a generar en el programa ese tendido de los taludes y todo ese conjunto lo voy a poder transformar en superficie. Para eso se usa la herramienta Grading. Bien, Grading es la que me permite generar los taludes. Si yo quiero, voy a optar por la primera de las opciones de un Grading, la herramienta de creación de un Grading, ¿sí? Sí, posiblemente. Explanación. Es español, digamos, español de España. Bien, veo que para la creación de taludes tengo 4 opciones. Una de las opciones es por distancia, otra de las opciones es por elevación, otra de las opciones es por un delta H, ¿no?
Y la última es hasta una superficie, que es la que vamos a utilizar en este caso. O sea, yo quiero ir desde esta platea hasta la superficie. No me importa si es en terrapleno o es en desmonte, el programa lo va a poder identificar. Es la última de las opciones. Las opciones intermedias, ¿para qué? Bueno, tienen distintos usos, pero por ejemplo, si yo quisiera hacer una forma, en este caso es una forma sencilla, es solo una platea con un digamos, descalce de terraplén que puede estar en corte o en terraplén. Pero si de repente yo quisiera hacer una superficie plana, después una cierta altura con un cierto talud, 1 metro con talud 1 en 2, después quiero volver a tener una superficie plana, perdón, y después vuelvo a caer, entonces ahí utilizaría estas primeras opciones, porque yo quiero que haya 1 metro con talud 1 en 2, entonces usaría este que es elevación y digo, en 1 metro dame un talud 1 en 2. Después quiero una superficie horizontal o una superficie con pendiente, porque todavía quiero seguir sacando el agua. Listo, quiero 2 metros al 2%. Y después de eso recién que llegue al terreno natural. Digamos, es para generar formas más complejas. Vamos a ir al caso sencillo. Vamos a hacer un talud que va hasta la superficie. Cuando yo quiero generar un talud que va hasta la superficie, lo que me va a pedir es que seleccione una future line, que es la de origen. En este caso nosotros dibujamos una polilínea, no es una future line. Entonces, antes de generar este comando, lo que tengo que hacer es transformar esta polilínea, que es la polilínea de la platea, en una future line. Antes de grading, arriba hay un comando, se llama future line, y voy a crear una future line a partir de un objeto. En castellano, ¿cómo está? Future line. Línea característica. Bien. No, es para que el programa entienda. Digamos, el programa no sabe hacer un grading, o sea, un talud desde una polilínea hasta algún lugar. Sabe hacerlo desde una future line. Es una cuestión de la programación. Bien. Selecciono que quiero generar una future line desde un objeto. Veo en la parte inferior de la pantalla que puede ser un arco, una polilínea 3D. Selecciono ese elemento, le doy Enter. Como todo en Civil, me da un nombre para esta future line, le puedo borde o borde platea, lo que quiera. Un estilo de visualización de esa future line. Puedo borrar la entidad que le da origen. Y a su vez, podría ya en este momento asignarle, por más de que yo dibujé una polilínea plana que estaba en el 0, en este momento ya puedo decir, no, este plano está en cota tal. Entonces, seteo, asignar elevaciones, le doy OK. Tengo varias opciones. Puedo hacer una elevación desde la superficie o puedo decirle tal valor. Le vamos a poner 261, así tenemos... O 262, vamos a ponerle 262. Después no sé dónde va a caer, pero tengo intención de que haya una parte en terraplén y una parte en desmonte. Le doy OK. Bien, ya la polilínea que estaba abajo desapareció porque le pusimos borrar y cuando yo ahora selecciono el elemento, si veo las propiedades, es una future line. Bien, ahora sí entonces vamos a grading, herramienta de creación de grading. No le vamos a poner esto. Bien. Y entonces vamos a utilizar una vez que elegimos el criterio para generar este grading, que es un grading hasta la superficie, ¿sí? Vamos a utilizar el primer icono, como siempre en todos los estilos, es cambiar y editar este estilo, generar uno nuevo, un criterio nuevo, bla. El icono que está a continuación es el que me va a permitir crear el grading, o sea, crear estos taludes. Cliqueo. Entonces le podemos poner un nombre, cómo se va a llamar estos taludes. Puedo poner. Le voy a dar OK. Me dice seleccione, acá esto era lo que... Seleccione la future line, el origen de estos taludes, ¿no? Selecciono la línea. Después... El programa me pregunta hacia dónde de esta línea es el talud, porque puede ser hacia adentro o puede ser hacia afuera, ¿no? En este caso,
Nosotros queremos un talud exterior, ya sea en corte o en terraplén, pero es hacia afuera. Selecciono cualquier punto fuera de esa pantalla. ¿Este talud se aplica a toda la longitud de la línea, sí o no? Le pongo que sí. Bien. Y entonces ahora me dice, ¿cuál es la pendiente para el corte? ¿No? ¿Y cuál es la pendiente para la próxima pregunta, ¿cuál es la pendiente para el terraplén? Entonces vamos a poner grade. Era corte, ¿no? Vamos a hacer 1 en 2. ¿Estamos siguiendo? No sé si lo... En las opciones del talud pueden ser o en porcentaje o en relación horizontal, digamos, vertical-horizontal. Lo podemos poner en un formato o en el otro, tanto para el perfil tanto para el talud en terraplén como para el talud en desmonte. La siguiente pregunta es cuál es el formato en que vamos a entrar, puede ser en pendiente o en grados, pongo grade, y cuál es el valor numérico. Para el terraplén le vamos a poner 1 en 4. Bien. Una vez que generamos eso, ya, incluso con diferentes colores, me marca, ¿no? El sector que es en terraplén, en verde, el sector en que es en desmonte, en rojo. Bien. Lo que me falta ahora hacer en este grading, que es otra de las opciones, nosotros recién hicimos el talud. Lo que vamos a hacer es crear el relleno, que es hacer la tapa de este volumen. Para eso utilizamos crear relleno en grading. Me va a pedir que seleccione el interior del área que quiero rellenar. Y cuando le doy OK, va a aparecer este simbolito en el centro de ese área. Eso me da la pauta que ya generó la tapa, o sea, la plataforma. Lo que habíamos generado antes era solo los taludes. ¿Bien? Bueno, así de sencillo se genera una plataforma en Civil. Lo que nosotros tenemos que hacer es, de esta plataforma, que es un elemento de Civil, transformarlo en una superficie, ¿no? Y a partir de tener las dos superficies, ahí calculamos el volumen. Para generar la superficie, en el tercero de los iconos de la barra, vamos a donde dice crear superficie. Y nos aparece el mismo cuadro de diálogo que cuando generamos una superficie cualquiera. Es una superficie team, el nombre le ponemos plataforma. Podemos elegir el estilo, curvas de nivel. Evidentemente, por la diferencia que hay, nosotros si quisiéramos visualizar, deberíamos buscar un intervalo más, digamos, para este estilo, que es con el cual me va a visualizar. Primero, en la plataforma que tiene la misma cota no va a haber ninguna curva. Y las curvas las voy a ver en los taludes. Como hay poca diferencia altimétrica entre la plataforma y el terreno natural, podría editar este estilo, curvas de nivel, hacer una copia, crear una copia, hago un estilo que se llama curvas de nivel 2, por decir algo, y digo que el intervalo con el cual voy a ver estas curvas es de 0,10 y 0,50, por ejemplo, ¿no? Solo para que haya más curvas y podamos ver mejor los taludes. Incluso le puedo cambiar los colores para que no se confundan con la superficie de atrás. En vez de ser las curvas mayores en marrón, las vamos a poner en azul y las curvas menores en celeste. El color que quieran, es anecdótico. Voy a aceptar y voy a aceptar. Bien, entonces ahora se generó una superficie en lo que habíamos generado como plataforma. Tengo dudas, ya pongo cerrar. Tengo dudas, ¿cómo está esto? Si quedó bien, no quedó bien, lo quiero ver, lo que hemos visto ayer. Puedo hago una línea, hago un perfil rápido, voy en la barra ribbon, en la solapa home, donde dice profile, donde dice quick profile,
selecciono la línea donde quiero hacer el corte. En este momento hay más de una superficie, entonces me dice, ¿corto a las dos superficies? ¿Sí o no? ¿Te las muestro? ¿Sí o no? ¿Con qué estilo de visualización? Para poder identificarlas vamos a dejar uno con Existing Ground y vamos a darle básico. Digamos, vamos a cambiar. Estos son estilos de cómo se va a ver ese corte. Y después acá es otra vez el estilo de deformación de ese perfil. Puede usar cualquiera de todos. Vamos a dejar el que está. Es para un perfil de análisis. Le doy un punto. Cerrar. Voy a cambiar, así no me queda la grilla en coincidencia, ¿no? Se nota, yo elegí para la plataforma una cota entera, por eso la línea roja queda en coincidencia. Acá tengo una parte en desmonte y una pequeña parte en terraplén. ¿Está bien? ¿Se llega a ver? Poquito. Puedo, ahí, botón derecho, el estilo básico. Le voy a dar grosor. Así lo podemos ver mejor. Aceptar, aceptar, aceptar. Y a este también. Profile Properties, Existing Ground. Estas 4 que son las del propio perfil. Ya tiene grosor. Bien. Aceptar, aceptar. Al igual que en AutoCAD, si yo pongo a las líneas, les pongo un espesor, que es el espesor de ploteo, les esfuerzo un espesor de ploteo. Cuando habilito la visualización, ahí se ven bien las dos líneas, ¿no? Bien. Ya tengo dos superficies, entonces ahora sí puedo calcular los volúmenes. Para eso voy ya no sigo en la barra ribbon, no en la solapa home, sino en la que dice analizar. Y ahí voy a hacer un cálculo de volumen. Este cálculo de volúmenes, ¿sí?, lo voy a hacer generando una nueva superficie. Esta superficie no es una superficie TIM, sino es una superficie TIM volumétrica, porque es cerrada. ¿Está bien? Es una superficie que se va a generar como intersección de otras dos. Va a generar un volumen cerrado. Entonces abro esa herramienta, voy a generar una nueva superficie. Ven que ahora es una superficie TIM, pero volumétrica, digamos, no una abierta. Y entonces le vamos a poner un volumen plataforma, el nombre que querramos. Podemos tener una visualización o no tener una visualización de esta nueva superficie. Le voy a poner sin visualización. Lo del render, lo mismo que ayer. Y entonces, para el cálculo de volumen, tenemos que decir cuál es la superficie de base y cuál es la superficie de comparación. En función de qué pongamos como una y como otra, se van a calcular volúmenes de terraplén o desmonte. ¿Está bien? De cuál pongamos abajo y cuál pongamos arriba. Vamos a poner que la superficie base, esto a veces a mí me genera, digamos, nunca lo tengo muy claro cuál es el programa, cuál toma cuál. Pongo una, pongo la otra y veo el resultado. Y digo, ¿las puse en el orden correcto o eran al revés? Si los valores que en el juego de terraplén y desmonte fueran muy parecidos, que al nivel numérico no me servirían, ahora vamos a ver otra forma de hacer una visualización rápida para saber cuál es la que va exactamente. Y si no, se hace una prueba chiquita en algo que dé valores muy distintos y ya me queda muy claro cuál es la que va de base y cuál es la que va de comparación. Superficie de base vamos a poner el terreno natural y superficie de comparación vamos a poner la plataforma. Aceptar. Acá podría incluso yo también considerar factores de compactación. En este momento vamos a dejarlo los dos en uno, es una cuestión meramente geométrica, pero si fuera a utilizar el volumen de desmonte para el terraplén, ya podría utilizar el volumen de compactación, entonces también me va a dar el neto de cuánto suelo realmente necesito traer para construir esa plataforma, ¿no? Entonces le voy a dar OK. Y acá en esta barra
directamente ya me aparecen cuál es el volumen de desmonte, el volumen de terraplén y la diferencia. Y también hay al final una barra gráfica que me da la idea de cuánto hay de desmonte y cuánto hay de terraplén. Como habíamos visto en el gráfico, digamos en el corte que hicimos en el perfil rápido, ¿no? La mayoría de la plataforma es en desmonte y tiene un poquito de terraplén sobre este borde, ¿no? Todo este borde, desde este punto, que habíamos visto que estaba por acá el corte, todo este sector es en terraplén y todo lo demás es en desmonte, con lo cual los valores que me dio, las superficies las puse en el orden correcto, ¿no? Pero si acá me hubiera dado la barra verde mucho más grande y fuera al revés, es que tengo que dar vuelta. Así de sencillo es calcular un volumen entre dos superficies. Vengo a esta herramienta, cálculo de volúmenes, genero un nuevo volumen y una vez que genero un nuevo volumen, defino cuál es la superficie de comparación y cuál es la superficie de base. Y hace la diferencia. Lo que se puede hacer es, yo cuando creé esta superficie volumétrica, le dije que no quería verla. O sea, no quería tener más curvas de nivel ahí, digamos, molestándome en el dibujo. Lo que puedo intentar hacer es, ya este valor lo cierro, cuando yo vuelvo sigue estando el cálculo que hice. Si de repente trajera otra superficie, puedo hacer un segundo volumen de cálculo y así tantos volúmenes como quiera calcular. Cancelar. Si yo ahora elevo o bajo toda la plataforma, se va a actualizar la superficie y se va a actualizar el cálculo de volúmenes. Lo que les decía que podíamos llegar a hacer, sobre todo para cuando hay volúmenes parecidos y no sé bien si estoy contemplando bien o no las cosas, es esta nueva superficie volumétrica dentro de la Tool Space aparece dentro de las superficies. Tengo las dos superficies que utilicé para hacer el cálculo y una tercera superficie que es la que aúna las dos y hace una superficie volumétrica. ¿Bien? De esta también puedo tener una visualización. Lo que voy a hacer es voy a apagar la superficie de la plataforma, le voy a decir que no quiero visualización. Ahora lo que queda a la vista son los grading. Y lo que puedo intentar es, en esta superficie, propiedades, botón derecho, propiedades, y buscar, a ver si, voy a ir a ver un análisis de elevaciones, ¿bien? Para que me muestre qué parte es terraplén y qué parte es desmonte. Voy a tomar que es un estilo que ya tiene en cuenta las elevaciones, pero voy a hacer una copia. Le voy a llamar elevaciones volumen terraplén. Volumen terraplén. En display tiene que estar visualizado elevaciones. Bien. En el análisis de elevaciones, voy a apagar esto, no lo quiero exagerado. Triángulos, puntos, grillas, contornos, bordes. No estoy encontrando, hay una herramienta. Slope, bien. A ver, aceptar. Voy a poner aceptar. Ahí está. En el análisis de elevaciones puse solamente dos rangos. No, y en donde lo acabo de configurar no estaba, pero yo voy a poder seleccionar, ahora lo voy a buscar por dónde está. Cuando hago ese análisis de elevaciones, pongo dos rangos y pongo uno que sea mayor a 0 y otro menor a 0, porque no tiene que ver con la cota absoluta, sino con la intersección de esas dos superficies. 0 es la intersección. Entonces, de la intersección hacia arriba y de la intersección hacia abajo me va a permitir saber qué parte es terraplén, qué parte es desmonte. Y con eso puedo tener en una vista en planta, como sería... En este caso no se los puedo asegurar porque no se tiene en ningún lado que el 0. Esta intersección puede estar en un valor cualquiera, ¿no? Pero así se vería un análisis de elevaciones donde yo a una superficie que es volumétrica le pongo solo dos rangos, uno mayor a 0 y otro menor a 0.
y puedo ver en planta qué es lo que está contemplando, dónde es el corte y qué es lo que contempla. Entonces acá también podría ver si esto era terraplén o si esto era desmonte. Con esto quedarían, digamos, completos los temas que teníamos para ver en el curso, que abarcaba desde la creación de puntos, el manejo de puntos, la creación de grupos de puntos, creación de superficies, creación de perfiles y cálculo de volúmenes. Si alguno tiene, digamos, alguna consulta o alguna cosa más, como surgió, digamos, de ver algunas herramientas más, porque herramientas hay muchas, a partir de ahora, digamos, con este puntapié inicial, la idea es que teniendo estas herramientas básicas, cada uno pueda intentar hacer el trabajo que le toca con esta herramienta. Siempre ténganse paciencia, los primeros 2, 3 trabajos va a costar, pero después cuando le enganchan la mano pueden avanzar rápido. ¿Sí? Un informe, vos Sí. llegaste a Sí. la planilla y se ve el valor. Sí. Pero lo quiero pegar en Sí, estas... puede pasar que la plataforma quiera en 162, pusiste vos, y dar distintas opciones para distintos informes. Exacto. Generarías, digamos, si vos querés hacer... Es más, ahora te voy a decir algo porque lo vi no lo usé nunca, pero en las nuevas versiones, y ahora lo tendría que... No te lo puedo decir así rápidamente porque no lo tengo presente. En las nuevas versiones hay una herramienta que el programa analiza y te dice, en estos casos en donde vos tenés terraplén y desmonte que podría llegar a compensar, usás ese comando y el programa te dice a qué cota debería estar la plataforma para que vos tengas compensación de suelo y no tengas que traer ni llevar. Digamos, en vez de vos hacer las pruebas, de hacer 3 pruebas de distintos niveles, te vas directamente ahí que te va a dar una cota, digamos, 261,63. Vos después decidirás, bueno, es 261,25 o, digamos, el rango lo vas a poner vos, pero por lo menos tenés directamente el valor al cual debería estar. Sí. Perdón, lo que me habías dicho era, en esta misma que es la barra de creación, tenés el generar un reporte, que fue lo que apreté. Al generar el reporte se abre esta tablita, podés copiar, pegar en un informe y volvemos a lo mismo. Todo esto, si voy a las abreviaturas, puedo cambiar para que no me aparezcan los textos en inglés, fundamentalmente, ¿no? Si no, si lo copias y lo pegas en un Excel, también lo podrás cambiar tipeándolo. Me decías. Se pueden hacer varias superficies en un dibujo, me pasa que muchas veces tengo que ubicar, digamos, en plantas de hormigón donde, no sé, tengo arena silicia, piedra y Sí. cosas, hacer varias Sí. superficies. Yo puedo crear la cantidad de superficies que quiera, la cantidad de alineamientos que quiera, la cantidad de perfiles que quiera. No hay un límite.